Amigos de la Cro, qué gusto saludarlos. Soy Hanser Sosa y esta mañana quiero platicar con el doctor William Marín, que nos va a enseñar muchas cosas que seguramente desconocemos. A partir de este momento iniciamos con la entrevista. Doctor William, qué gusto. ¿Cómo estás? Un placer tremendo. Gracias a ustedes por la invitación. Es para mí muy importante estar aquí y poder brindarles de toda esta información que sé que va a servir como un arma importante para hacer una detección oportuna y para poder modificar las cifras que tenemos actualmente en México de cáncer infantil. Dijiste la palabra precisa, importante. Importante porque el cáncer infantil muchas veces no es detectado al tiempo por falta de conocimiento de los adultos en detectar alguna alerta, una señal que nos diga que podría haber algún problema ahí. ¿Cómo detectamos y cuáles son esos puntos exactos que podríamos detectar en los pequeños? En efecto, los que tenemos que estarlo buscando, los que tenemos que conocer esto, como bien dijiste, Hansel, son los adultos. ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas? Que si yo los identifico, tengo que correr al médico. Estos van a ser principalmente al principio de manera un poco inespecífica. Van a comenzar con dolor de cabeza, van a comenzar con fiebre, pérdida de peso, pérdida de apetito. Lo más característico e importante de estos es que se prolongan en el tiempo. Normalmente pueden superar las 2 semanas o las 4 semanas. Y hablando, por ejemplo, de algunos síntomas específicos como el dolor de cabeza, es muy característico que es capaz inclusive de despertar a los niños mientras están durmiendo. Tanto dolor. Fíjate que es importante eso que dices también, porque a veces una fiebre, un dolor de cabeza, la pérdida de peso de los niños, como lo dices, lo tomamos a la ligera. Lo tomamos a la ligera porque se dice es que el niño está creciendo, el niño por eso adelgaza quizá, el niño pues no está viviendo de una manera adecuada y los dolores de cabeza no le tomamos importancia. Muchos niños no saben expresar ese dolor de cabeza. Entonces, recomiendas que cuando un adulto detecte que su hijo, sobrino, lo que tenga en casa esté con uno de estos síntomas, que sí acuda al médico, que no se automedique. Definitivamente. Es imprescindible que pueda recibir atención médica de cualquier servicio de primer nivel de atención. Un médico, créanme que vale más una historia clínica bien realizada, una exploración física cuidadosa, va a valer más que cualquier estudio clínico que se le pueda hacer al niño, y esto van a ser a partir de la sospecha. Como bien mencionaba, si quisiera hacer hincapié un poquito en eso, a veces cuando escuchamos le duelen los pies, le duelen las rodillas, posiblemente es porque está creciendo, ¿no? Ojo, aguas, hay que descartar que no pudiera estar ahí habiendo alguna tumoración ósea. Okay. Oye, ¿y cuál es el índice de cáncer infantil? O sea, ¿qué tanto se da en México? Actualmente en México se tiene conocimiento de que a nivel nacional se pueden llegar a solamente identificar, al menos en las cifras del 2021 que nos otorga el Instituto Nacional de Salud Pública, fueron 1922 casos. Y se presume que esta cifra pudo haber sido mayor. O sea, se pudieran haber estado ignorando casi 3,000 casos. Más de lo más detectado. Del doble, sí, exacto, más de lo detectado. Y esto por la falta de conocimiento. Ok. ¿Cuáles son los tipos de cáncer infantil que más le pueden pegar a estos mismos infantiles? Buenísima pregunta. Hay al menos 4 principalmente. El número 1 a nivel nacional y global es la leucemia linfoblástica aguda. Es una afectación en la médula ósea de los niños que les provoca, sobre todo como signo más característico, importante tratar de identificarlo, son los sangrados, los moretones inexplicables. Seguido de tumores en el sistema nervioso central, a nivel de cerebro, cerebelo. A este le siguen los linfomas, que es una afectación en el sistema inmune. Normalmente se manifiesta como una alteración, un crecimiento de ganglios. Y por último ya son tumoraciones sólidas que pueden estar en distintos órganos, como puede ser en este caso tumores óseos. Ok, mencionaste en ese orden es el índice alto. Así o puede variar. En ese mismo orden es el índice. En ese mismo por ejemplo, orden. El primero dijiste es que podría ser en la leucemia, por ejemplo, ¿no? Así es. A veces los niños pues están todo el tiempo jugando, brincando, son niños, ¿no?
Entonces también podría haber una confusión ahí, en que como se la pasa el niño jugando todo el tiempo, no sé en qué momento se golpea, pero es una alerta muy importante para los padres. Sí, por supuesto. Y es verdad, muchas veces podríamos infravalorar el hecho de que viéramos un sangrado de nariz, un sangrado de encías. Es importante hacer ese diagnóstico diferencial porque hay muchas otras patologías que podrían causarlo, ¿no? Podríamos pensar en un dengue, podríamos pensar en una enfermedad de la coagulación, una coagulopatía de este infante, y es importante identificar qué es lo que lo causó y reconocerlo para acudir inmediatamente al médico. Bien, doctor William, algo importante también, ¿todos los cánceres infantiles son malignos? Afortunadamente no todos lo son. Es realmente un bajo porcentaje el que presenta malignidad, pero también pueden llegar a ser benignos. Okay. Hay varias tumoraciones que, por ejemplo, se pueden llegar a presentar en los niños, como son los lipomas, que son tumoraciones que son constituidas principalmente por grasa y que afortunadamente no representan un peligro para la salud. Un peligro alto, ¿no? Hay que tratarlo, pero no es un problema que pueda tener pues algo contra la vida de los pequeños, ¿no? Y en el caso de detectamos que el niño pierde peso, el niño tiene sangrados, el niño tiene moretones anormales en su cuerpo, asistimos al doctor y hay un proceso en tiempo o es característico o cada niño tiene una etapa diferente. Me da mucho gusto que hagas esta pregunta, Hansel. Sí hay un proceso en tiempo, independientemente de que pertenezcamos al sector público, al sector privado, por guías, por normas oficiales mexicanas. Un médico, si tiene una sospecha alta de cáncer en un niño, tiene que realizar en un proceso menor a 7 días hábiles una referencia, y sin el perjuicio de haber referenciado correctamente a este paciente con laboratorios y con estudios de imagen. Entonces, sí tenemos a veces un tiempo limitado, y sobre todo porque en los niños, desgraciadamente, cuando se hace una detección, un 80% de ellos ya tiene una característica de que se convirtió ese cáncer en un cáncer diseminado, ya se pudo haber extendido a otros tejidos, a otros órganos. Entonces es primordial, sí. El tiempo es crucial en el tema de los niños. Y cualquier tipo de cáncer que pueda tener un infante, ¿es congénito? Muy buena pregunta. De hecho, hablamos un poquito igual sobre la prevención primaria, que es todas las acciones que podemos realizar para hacer que una enfermedad no se manifieste, cómo podemos evitar que aparezca. Lo cierto es que con el cáncer infantil no se puede, no es prevenible, pero ¿qué factores influencian en que se manifieste? Si muchos de los pacientes que llegan a tenerlo, tenemos que tener ya una sospecha alta por sus antecedentes familiares, antecedentes en los que pueden estar implícitos síndromes, en los que pueden estar implícitos otros familiares, otra parte de su familia que hubiera tenido este tipo de cáncer. Entonces, con ellos hay que buscarlos intencionadamente. Factores de riesgo pueden ser el consumo de ciertas drogas por parte de la mamá o la exposición a cierto tipo de radiaciones o químicos. Ok, entonces es recomendable, si el adulto, abuelo, mamá, papá, abuelas, han tenido algún cáncer, sí o sí hay que hacerle estudios a los niños. Sí o sí, con más atención. Sí, totalmente. Perfecto, pues ahí está la información. Doctor, qué gusto. No sé si quieres agregar algo más. Quisiera comentarles, que sea de su conocimiento que pues hay que hacer hincapié en la detección oportuna. Esto ya no es parte del trabajo médico. Nosotros empezamos a formar parte de este protocolo una vez que se tiene la sospecha de los familiares, de los padres, de los abuelos, de los tíos. Entonces, verdaderamente el mensaje que les quiero dejar es que es importante que todos y cada uno de nosotros contribuyamos, estemos al pendiente, ya tienen el conocimiento, hay que buscarlo intencionadamente. Esto va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte de este pequeñito, y sin más. Pues gracias, doctor. La verdad es que nos gusta ver a los niños reír, correr y jugar, ¿no?
Entonces hay que cuidarlos, es un tema interesante, no hay que quitar el dedo del renglón en este tema importante para los niños y para que tengan un desarrollo de vida pues muy bueno, muy bonito, como todos lo tenemos. Entonces hay que detectar esto si está en los niños, detectarlo bien y acudir rápidamente a un especialista como usted. Muchas gracias. Un placer. Qué gusto. Muchas gracias. A ustedes. Nos acompañó el doctor William Marín, especialista en el tema de cáncer infantil. Esto es La Entrevista con Hansel Sosa.